mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. No nos podemos acostar sin ser fortalecidos con la palabra poderosa de nuestro Señor. Nuestro hermano Elmer Rosero es el encargado de aconsejarnos y motivarnos con la palabra de nuestro Dios. Active su micrófono, mi hermano Elmer, y que Dios le bendiga y que Dios le use en esta noche, mi hermano. Gracias, hermano Wilson. Gracias a Dios también por la oportunidad que permite de estar entre ustedes a través de este medio, y agradecer a aquellos hermanos que día a día nos están invitando y también nos están instruyendo a través de la palabra. Quiero que abramos, por favor, nuestras Biblias en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y probablemente a toda la región de Asia Menor. Capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la segunda oración de Pablo que se registra en la carta. En la primera oración del capítulo 1, versículo 15 en adelante, Pablo no solo pidió por luz para entender la revelación de lo que Dios hizo en su propósito eterno para salvar al mundo del pecado, sino también el poder con que lo hizo. Escuche bien, entender el propósito y entender el poder con que lo hizo, que fue a través de la resurrección de su Hijo. En la segunda oración, es decir, en este pasaje que acabamos de leer, Pablo no solo pide que puedan entender ese poder, sino que también puedan apropiarse de ese poder. Por lo tanto, el poder de Dios está a disposición, no solo para conocerlo de manera intelectual o teórica, sino también para disfrutarlo en la vida cristiana. Y esa es una de las grandes diferencias en las dos oraciones. La primera es entender, abrir los ojos del entendimiento, pero en esta segunda oración es comprender y apropiarse del poder de Dios. Antes de abordar la oración, es importante tener en cuenta que el plan eterno de Dios para salvar al mundo de su pecado es por gracia. Es decir, como un regalo inmerecido, ya que no hay nada en nosotros para ganarla, para reclamarla, para exigirla o para merecerla. Lo dice el capítulo 2, versículos 5 y 8, que somos salvos por gracia. Y también Pablo enseñó que la cruz de Cristo reconcilió a todos en un solo pueblo, es decir, en la iglesia. Reconcilió a ambos pueblos, dice allá en el capítulo 2, al pueblo judío y al pueblo gentil, en uno solo,
haciendo la paz, y ese pueblo es la iglesia, a la cual usted y yo pertenecemos, la iglesia del Señor. La razón por la cual Dios está deseoso de darle a la iglesia mucho más abundantemente de lo que pedimos, es porque si en Cristo habita toda la plenitud de Dios y Él es la cabeza de la iglesia, aspecto que nos mantiene unidos a Él, entonces Dios se agradará de bendecir a su iglesia, claro está, si es que lo queremos y siempre y cuando nuestros corazones estén arraigados y cimentados en Él. Entonces, estas 4 peticiones que vamos a ver en esta noche de Pablo para los efesios, y debería ser también nuestras oraciones, son la bendición que Dios quiere dar al pueblo, y lo quiere hacer de manera generosa, de manera sobreabundante. ¿Por qué? Porque esto traerá como consecuencia el que seamos, al igual que Cristo, en quien habita toda la plenitud de Dios, también en la iglesia. Es decir, usted y yo podemos llegar hasta ese nivel de ser completamente dotados del poder y la plenitud del Señor. El ser humano tiende cada vez más al individualismo, a aislarse del resto, llegando incluso al egoísmo. Pablo hace un llamado a los efesios y también a nosotros por extensión a vivir como un cuerpo, a vivir como un pueblo, como una familia. Y esto implica no solo estar juntos, sino también a estar comprometidos con una causa común, que es la de llevar a cabo el deseo de Dios para su pueblo, el hacer su voluntad, y eso es lo que vamos a ver en esta oración. Dios nos salvó, pero también nos ha hecho parte de su pueblo. No existe en las escrituras el concepto de vivir la vida cristiana en la soledad o en el aislamiento. Para Dios es muy importante la iglesia y debe ser también para nosotros. Por ello, si menospreciamos el regalo de Dios, que es la iglesia, si menospreciamos o menoscabamos este don que Dios nos ha dado de poder ser parte del cuerpo de Cristo, todo sería un despropósito y sería una insensatez para con el Señor. Ahora, en esta oración, Pablo dobla sus rodillas por la iglesia en Éfeso para que Dios le dé conforme a sus riquezas. Dobla sus rodillas para que Dios fortalezca desde adentro al hombre interior a través del Espíritu Santo. Dobla sus rodillas para que la vida de ellos esté realmente cimentada y arraigada en Cristo. Pablo dobla sus rodillas para que comprendan lo que no puede ser comprendido y conozcan lo que no puede ser conocido de manera intelectual, sino por experiencia. Y dobla sus rodillas para que sean llenos de la plenitud de Dios. No dudo, amados hermanos, que usted eleva diariamente oraciones a Dios. No dudo que usted diariamente se acerca al trono de la gracia para pedir socorro, auxilio, a sus necesidades, a sus circunstancias. Pero déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Cuándo es la última vez que nos dirigimos al Padre pidiendo por estas cosas que Pablo pide para los hermanos en Éfeso? A decir verdad, pocos son los que piden a Dios por esto que Pablo pidió para los efesios. Pocos piden esto para sí y para sus congregaciones. Y me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no pedimos a Dios estas cosas? Quizá, punto número 1, porque ya lo tienen y no necesitan pedir. Punto número 2, porque creen que no lo pueden tener. Y punto número 3, porque no saben que lo pueden tener. Y quizá esto es lo más probable.
Estamos tan acostumbrados, hermanos, a pedir cosas muy limitadas, cosas que tienen que ver con nuestras necesidades temporales, cosas que tienen que ver con el aquí y el ahora, cosas que no tienen un alcance eterno. Y es porque nuestra visión del poder de Dios y de nuestro propio propósito aquí en la tierra como hijos de Dios también es limitado. Ni entendemos quién es Dios, ni tampoco el verdadero propósito de nuestra existencia como hijos de Dios. En ocasiones, llegamos a vivir como los incrédulos en este mundo, no pidiendo o pidiendo mal. Por eso no tenemos lo que deseamos, porque no pedimos, y cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros propios deleites. Por lo tanto, esta noche, amados hermanos, quiero animarle en el Señor a que consideremos lo que verdaderamente Dios quiere darnos, porque de seguro es lo más conveniente para nuestras vidas. Me preguntaba, ¿por qué Pablo no pedía para los hermanos en Éfeso por salud, por el alimento diario, por trabajo o por otras necesidades de este mundo? ¿Por qué no lo hacía? Sencillamente porque Dios quiere que aprendamos a pedir cosas extraordinarias, que no nos conformemos con poco. ¿Está mal pedir por lo otro? ¿Está mal pedir por salud, por trabajo, por el alimento? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo necesitamos. Pero no limitemos a Dios a lo meramente tangible. No limitemos a Dios a aquello que solo tiene que ver con satisfacer lo material, lo físico y nuestros intereses en este mundo. No lo limitemos, sino que pongamos nuestra mirada en lo eterno. Hay 4 peticiones, como lo dije anteriormente, que Pablo hace por los efesios. Pero antes de abordar cada una de ellas, deseo que consideremos algunos detalles no menores y que le dan sentido a esta oración. En primer lugar, el interés de Dios es ver cómo la iglesia va creciendo, y es por ello que Pablo ve esto como una gran necesidad que no podemos ignorar. Los efesios no podían ignorarlo, nosotros tampoco, ni mucho menos postergarlo, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Yo sé que el año pasado y este también son años atípicos. Han sido años que han roto la normalidad de nuestra vida. Pero no dejemos que lo atípico, lo anormal, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, quite nuestra mirada, quite nuestro corazón de lo que realmente es importante, para ceñirnos solamente en lo tangible y quedarnos con ello. Aprovechemos que tenemos un Dios, un Padre, que es tan generoso y tan poderoso que puede darnos mucho más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y lo que Él quiere es ayudarnos a crecer espiritualmente para llegar un día delante de su presencia. Era tan urgente para Pablo esta situación que la posición en la que él ora dice mucho. Dice que por esta causa doblo mis rodillas. Un judío normalmente oraba de pie y con las manos levantadas. Esa era la posición normal de un judío. Arrodillarse o postrarse para orar era un síntoma de una gran urgencia, de angustia y también de humillación, de una humillación tan profunda que se quebrantaba delante de la presencia de Dios. Y fíjese bien que esa es la posición y la disposición que tiene Pablo al hacer esta rogativa. ¿Y por qué razón? Sencillamente porque el crecimiento espiritual, tanto en lo personal como en lo colectivo, es de suma prioridad y es el motivo que debería angustiar al cristiano. En segundo lugar,
Es importante conocer las riquezas de Dios para entonces pedirle. No podemos pedir algo que no conocemos muy bien. De allí que Dios está interesado en que lo conozcamos bien y lo que es capaz de dar si le pedimos como lo hace Pablo. Y quiero acotar aquí algo importante. En esta oración, Pablo ve como punto de quiebre, punto trascendental, la relación en el cuerpo de Cristo. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 18, que seáis plenamente capaces de comprender, no de forma personal, sino con todos los santos, el amor de Cristo. Por eso que la carta a los Efesios se centra más en el pueblo, en el colectivo, en lo que somos como parte del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, me atrevo a decir que si Pablo no hubiese pedido estas cosas para los Efesios y que a su vez quedaron registradas en esta carta, probablemente nunca las habríamos pedido. Es más, son tan extraordinarias, son tan profundas, que a veces me parece un atrevimiento pedirle a Dios por esto. Pero si Pablo lo hizo por los de Éfeso, también usted y yo lo podemos hacer. En cuarto lugar, merece nuestra atención el hecho de que existe una relación filial con Dios. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios, pero no es verdad. Todos somos criaturas de Dios, pero eso no significa ser su hijo. Para hacerlo es necesario aceptar el sacrificio de Cristo por la fe en obediencia al Evangelio, puesto que allí se produce una unión con Él que hace que seamos parte de su propio cuerpo y por consiguiente coherederos de Él, de todo lo que el Padre le ha entregado en su mano. Y en quinto lugar, debemos entender que Dios, escúcheme bien esto, Dios no nos quiere dar de lo que tiene. Repito, Dios no nos quiere dar de lo que tiene, sino conforme a lo que tiene. Y yo doy de lo que tengo, puedo dar mucho o poco de eso que tengo. Dios no nos da de lo que tiene, sino conforme a sus riquezas, lo que significa que Él nos dará en la misma medida en que Él tiene. ¿Y cuánto tiene Dios? Mucho, todo. Por lo tanto, todas las peticiones que vamos a ver aquí en el capítulo 3, versículos 16 en adelante, todas estas peticiones no tienen que ver, con dinero, no tienen que ver con cuestiones materiales, que a muchos les interesaría y les gustaría oír. Estas cosas que Pablo pide, debiéramos nosotros también pedir, son sin medida, porque Dios da de esto de la misma forma, sin ningún tipo de medida. Con esto en mente, vamos a mirar las 4 peticiones y su resultado, su repercusión. Son 4 las cosas que Pablo pide a Dios para los Efesios y que a nosotros nos vendrá muy bien tenerlas y tenerlas en abundancia, pero hay que pedir. La primera de ellas, dice el versículo 16, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La carne, somos débiles. Y quizá en este último tiempo lo hemos podido entender mucho mejor, si no lo entendíamos. Cuán frágiles somos en la carne. Pero el ser interior puede llegar a fortalecerse de formas inimaginables. Ahora, ¿qué es o qué significa el hombre interior? El hombre interior se refiere a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, todo nuestro ser interno. Y es necesario que esté fortalecido todo ese ser para armarse de valor, para poder decidir
para poder enfrentar las circunstancias que le rodean. La razón por la cual el cristiano fortalece y debe fortalecer su hombre interior es para poder estar animado y decidido a confrontar todo lo que le rodea en el propósito de caminar hacia la santidad, porque recuerde que sin santidad nadie verá a Dios. Y es que para caminar en santidad hay que ser muy valiente, porque hay que soportar persecuciones, tentaciones, enfermedades, adversidades. Ser valiente para superar desprecios de los amigos, de los familiares o compañeros de clase o de trabajo. Ser valiente para poder rechazar y decir no al pecado, no a lo que el mundo quiere establecer como un sistema de valor para nuestras vidas. Tener el hombre debilitado, el ser interior debilitado, es estar siempre triste porque no tenemos lo que queremos. Es estar siempre desanimado y descontento por las circunstancias que nos rodean. Es tener miedo a una crisis económica, o a una enfermedad, o a la soledad, a la falta de trabajo. Y esto es normal que suceda porque estamos en un cuerpo mortal que se enferma, que tiene miedo, miedo al dolor, miedo a la soledad y a la pobreza. Pero como esto va a suceder, y lo estamos viendo, esto va a suceder en algún momento de nuestra vida, entonces, qué mejor que fortalecer nuestro hombre interior para poder soportar y enfrentar esas situaciones de la vida, fortalecidos en Dios. Y esto lo hace a través de ¿qué? Dice el apóstol Pablo, a través de su espíritu, por su espíritu, por la palabra de Dios, pero también lo hace por los hermanos, por la iglesia. ¿Cuántas veces, hermano o hermana, usted ha llegado a esta reunión, a esta sesión de oración con angustia, abatido, con desesperación, con tristeza? Pero ha pasado esta hora y ha salido fortalecido, ha salido con otro espíritu, con un espíritu diferente, con otro ánimo. Y es que todo esto ayuda para poder fortalecer ese hombre interior. En segundo lugar, la petición que pide Pablo allí en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pero quiero detenerme allí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuándo Cristo viene a vivir en el cristiano? Cuando obedecemos al evangelio, cuando nos bautizamos, ¿verdad? Viene Cristo a morar en nosotros. Los efesios ya habían obedecido al evangelio, ya habían sido bautizados, por lo que Cristo vivía en sus corazones. Pero ¿nota usted bien la petición de Pablo? Para que habite Cristo. Y es que vivir y habitar son cosas diferentes. En nuestro lenguaje, en nuestro idioma, es un sinónimo. Pero en la lengua en la que se escribe el Nuevo Testamento, son términos diferentes. El término habitar originalmente es morar, es asentarse, llenar todos los espacios de una casa. Ejemplo, cuando usted es invitado a vivir en casa de un amigo, no habitas en ella como lo hicieras en tu propia casa, como lo haces en la tuya. Vives en ella, sí, pero no te asientas en ella, no la invades, no entras en todas las habitaciones como si fueran tuyas, porque no lo son. En definitiva, no habitas en ella, aunque vivas en ella. Esa es la diferencia. Justamente, el apóstol Pablo, esto es lo que quiere transmitir. Lo que significa que Cristo habite en nuestros corazones es que Él venga a morar, venga a sentarse en nuestro corazón, como si fuera nuestro corazón su propia casa, para que pueda entrar en todos los rincones de nuestra casa, de nuestra vida, y que pueda gobernarla como si fuera Él el dueño, de hecho lo es, de tu vida.
y que no haya ninguna área de tu vida gobernada por ti, sino todas por Él. Lamentablemente, muchas veces le concedemos al Señor que gobierne gran parte de nuestra vida, pero no toda. Por lo que separamos una habitación para nosotros, en donde almacenamos nuestro egoísmo, nuestro orgullo, placer y las respectivas licencias para pecar. Hermanos, el progreso de nuestra santidad consiste en ir muriendo cada día nosotros para que habite Cristo en nuestros corazones. Por tanto, dice el apóstol Pablo en otro texto allá en Corintios, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así nos deberíamos de ver. Un proceso lento, pero siempre en progreso. Entonces el Señor vive en mí por la obediencia al Evangelio. Posteriormente, mi hombre interior se va perfeccionando gracias a la acción del Espíritu Santo por medio de la palabra y la iglesia. Y ese ánimo, valor que me da el Espíritu Santo, hace que mi hombre interior tome la decisión valiente de ir dejando mi corazón cada día más a la disposición del Señor para que Él pueda morar allí. Y esto último, ¿cómo se logra? Sencillamente por la fe. Dice el apóstol Pablo, por la fe. Por eso necesitamos ser confirmados cada día en la fe por la palabra. Esto es eso que se sustenta en la fe. Por eso cada vez que escuchamos la palabra de Dios, ella debe producir en nosotros, quienes nos apoyamos en la fe, la limpieza, la perfección y la renovación de nuestro hombre interior. Y de esta manera tendremos más valor para permitirle cada día al Señor que tome control de todas las áreas de nuestras vidas. ¿Con qué finalidad? Ser arraigados y cimentados en amor. Tercera petición. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En pocas palabras, la petición de Pablo por los efesios es el ser capacitados para comprender con todos los santos el amor de Cristo. La iglesia juega un papel importante en esta petición por la frase con todos los santos. Es decir, que recibir la comprensión perfecta del amor de Dios no es un asunto personal o tarea de unos cuantos, sino de todos los cristianos. La iglesia es un edificio compuesto de piedras vivas, que son usted y yo. Este edificio, al ir creciendo en amor, va adquiriendo al mismo tiempo las dimensiones propias del amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? ¿Cuál es su anchura? ¿Cuál es su longitud? Su profundidad y su altura. La verdad, son insondables. Son tan profundas, son tan inescrutables que no las podemos entender. Así es el amor de Cristo. Y a ese nivel es que el apóstol Pablo quiere que lleguemos como parte del cuerpo de nuestro Señor como iglesia. Por asuntos de tiempo, vamos a la cuarta petición y última. A conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice el versículo 19. Y yo me hacía esta pregunta, quizá usted también se la ha hecho. ¿Cómo conocer un amor que no puede ser conocido? Porque dice el apóstol Pablo de conocer el amor que excede a todo conocimiento. Parece una contradicción, pero no lo es. Sencillamente, aunque lo pareciera, lo que está haciendo Pablo es darse una licencia literaria para explicar algo muy profundo. Y eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. Lo primero que debemos enfatizar es que no se trata del amor que nosotros sentimos por Cristo, sino el amor de Él por nosotros. El conocimiento que quiere Pablo que tengamos del amor de Cristo por su iglesia y que además dice que es incomprensible, no puede ser adquirido de forma intelectual. El significado del verbo conocer viene de uno que en el idioma original tiene que ver con conocer por experiencia. Y de hecho la Biblia lo relaciona con las relaciones más íntimas en el matrimonio.
Una persona puede tener mucha y valiosa información de lo que es el matrimonio, pero si no lo ha experimentado, no deja de ser simplemente información de aquello que aún no conoce. Conoce intelectualmente, pero por experiencia aún no ha probado. Pues bien, Pablo está orando, está pidiendo para que los hermanos de Éfeso no solamente entiendan intelectualmente el amor de Cristo o teológicamente el amor de Cristo, sino que también lo experimenten. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Sencillamente, el hecho de morir por otro. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo dio su vida por nosotros. Cristo entregó su vida para nosotros. Un amor que muere por otro. Es lo que está diciendo Pablo. Y es justamente cada vez que nos reunimos como iglesia, no conocemos teológicamente el amor de Cristo, sino que lo manifestamos unos a otros muriendo por ellos al servirnos mutuamente. ¿Y cuál es el propósito final de conocer por experiencia el amor de Cristo? Y usted puede profundizar un poco más esta idea de conocer por experiencia, no intelectualmente, porque podemos tener mucho conocimiento, mucha información, pero aquí no se trata de información, sino de la experiencia, de lo vivido, de lo que hemos probado como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito final? Dice allí en el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La meta es ser completos en Dios, ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Si usted estudia Efesios, capítulo 1 al capítulo 3 es teología, es doctrina, pero capítulo 4 al 6 es práctica. Lo que está haciendo Pablo es preparando el camino para la práctica. No podemos vivir en este mundo sin ser llenos de Dios. Si no estamos llenos de Dios, cualquier asunto, cualquier relación en este mundo nos va a sacar del camino, nos va a impedir llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En conclusión, yo doy gracias a Dios por este grupo, que por meses hemos estado orando, hemos estado llevando al trono de la gracia peticiones y necesidades. Pero en esta noche también quiero animarles a que pensemos en estas peticiones, porque de esto va a depender cómo enfrentamos la pandemia, cómo enfrentamos la falta de trabajo, cómo enfrentamos las dificultades que nos rodean, siendo fortalecidos en el hombre interior, arraigados plenamente en Cristo, permitiendo que Él habite y controle toda nuestra vida, entendiendo el amor, las dimensiones del amor de Cristo y comprendiendo con todos los santos ese amor para tener la plenitud de Dios en nosotros. Vamos a orar. Busca primero